Me llamo Alejandro Vadillo y soy escritor, maestro, teórico de la cerveza, amante de los gatos. ¿Cómo empezó su carrera como escritor? Pues yo comencé como lector, ¿no? Como casi todos empiezan, o todos. Y después de leer en mi niñez muchos libros y de estar pues metiéndome en historias, conociendo autores y demás en secundaria y más en la prepa, comencé a escribir algunas historias tratando de imitar, digamos, algunos de mis héroes literarios o algunas temáticas incluso que me gustaban, por ejemplo, como el cuento fantástico, cuentos de fantasmas y demás. Entonces, fue un proceso, digamos, muy gradual, hasta que en la universidad, bueno, ya comencé a publicar más profesionalmente y sobre todo teniendo como mucha retroalimentación de lectores y de coordinadores de talleres que en ese momento yo estaba con ellos, ¿no? ¿Cómo creció su carrera, ¿no? Como escritor a partir de su primer libro publicado que fue Ella sigue dormida? Ajá. ¿Cómo creció su carrera como escritor? Bueno, digamos que ahí empecé, ¿no? Digo, el trabajo que uno hace puede tardar mucho tiempo y realmente el libro ya cuando sale físico parece, ¿no? Que ya sale ya, pero hay todo un trabajo atrás, es como la punta del iceberg. ¿Cuánto tiempo se estará escribiendo Ella sigue dormida? Pues yo diría que unos 7 años, 8 años, por ahí, pero si nos ponemos un poco más profundos, yo diría que pues prácticamente desde que comencé a escribir, o sea, desde que estaba con aquellos cuentos en la secundaria que se los mostraba a mis amigos y demás, se quedaban, pues de alguna manera como, pues si les gustaba y dicen, no, pues está muy bien. Sí. Y todo esto, como decía, era un proceso muy, muy gradual. Y yo cuando acabo de publicar Ella sigue dormida en tierra adentro, tenía también pues, otros intereses. Tenía obviamente más cuentos que los saqué en un siguiente libro, pero en ese momento yo estaba como siguiendo otras influencias, otros estilos, quería como experimentar con mi lenguaje y ahí es cuando, digamos, pues, creo que trabajaba en un periódico antes, en un inter en el que estaba pues un poco dando algunas clases y trabajando en un periódico, es cuando publico como mi segundo libro que se llama Tolvaneras. Y bueno, salió el libro, pero que tenía un lenguaje, si no radicalmente distinto, pues sí como más pulido y con un interés retórico, yo diría como más interesante, más fuerte. Y bueno, ese libro se publicó, curiosamente es una edición del Estado que casi no tuvo difusión comercial, pero pues los libros, ¿no?, que yo llegué a difundir o que la misma gente se interesó por conseguirlos, pues tuvo bastante buena recepción, ¿no? Gustó mucho y después se hizo una reedición digital por una editorial independiente mexicana que se llama Cuadribio y bueno, creo que ese libro ha tenido como bastante vida o más de la vida que yo le daba en un inicio, ¿no? ¿Cuáles son los cánones que usted tiene, ¿no? Por decirlo así, para decir, no sé, a lo mejor tengo 20 cuentos y al libro se van 7, ¿no? ¿Y cómo los elige o cuál es ese proceso, ¿no? ¿Los elige por estilo o...? Sí, en realidad en ese entonces yo como que tuve que hacer esa selección porque ya tenía mucho material. Sí. Entonces después me fui enfocando en proyecto tras proyecto de libro y realmente lo que yo escribía publicaba, o sea, realmente nada o muy poco se quedaba fuera del libro y por lo mismo mis libros son muy heterogéneos, ¿no? O sea, en el sentido de los temas, aunque en el estilo sí podemos ver que sí hay como muchas coincidencias. Entonces, realmente lo que yo hago es que paso por una, digamos, temporada de escritura, ¿no? Que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, no sé. Y ahí van variando un poco los temas porque tengo influencias. Yo estoy leyendo todo el tiempo y tratando de pues, conocer más. O sea, yo soy como muy curioso. Y obviamente un escritor que no lea, pues realmente no está dialogando con nadie, ¿no? Más que con él mismo. Entonces, mis libros, por eso los cuentos, sobre todo los libros de cuentos, son muy heterogéneos en el sentido de los temas. Puede haber, por ejemplo, un cuento de fantasía, un cuento más realista, pero creo que sí lo que se mantiene de alguna manera uniforme es el estilo. Claro. O sea, ¿hay escuela de literaria en Puebla? ¿O se tiene que crear? ¿O existe como a lo mejor una generación de escritores poblanos, ¿no? A la que usted pertenezca o que siga los mismos cánones o a lo mejor un camino parecido, algo por el estilo? Sí, bueno, actualmente ya la idea de grupos literarios como que sí en el pasado ya no existe, ¿no? De hecho,
han querido agrupar a mi generación, digamos de los nacidos en los 70, yo soy de finales de los 70, del 77, ya no hay, digamos, criterios, ni hay proclamas, ni hay manifiestos donde digan nosotros vamos a escribir de tal o cual forma y hacemos un grupo donde todos escribamos igual o tengamos las mismas propuestas, ya no existe eso. Lo que sí veo que hay en Puebla es que sí hay como mucho interés en escribir, sencillamente porque estamos en una ciudad pues muy grande, ¿no? Que ha crecido mucho, que es muy viva y que eso da por default casi pues un interés, digamos, cultural, ¿no? Y dentro de ese interés cultural pues obviamente está la literatura. Entonces, hay que recordar, digamos, que aquí hay muchas universidades y escuelas y eso pues es también un caldo de cultivo para esto, ¿no? Se debería de fomentar más y habría que hacer más cosas, pero bueno, finalmente creo que sí hay como mucho interés. Hay algunas escuelas, yo doy talleres de escritura, de escritura literaria y sí hay mucho interés. Yo creo que también es cuestión también generacional, ¿no? Creo que a veces los escritores como de generaciones anteriores a las mías aquí en Puebla estaban como un poquito más como más enconchados, con menos interés de salir y de publicar en otros lados que no fuera aquí en Puebla, pero ya la generación de los 70 o los 80, pues ya han salido. Yo creo que también es por lo mismo, ¿no? O sea, la cuestión de internet ha facilitado mucho las cosas. Ahora ya no necesitas estar en la Ciudad de México para poder contactar a una editorial para que te publiquen. Entonces eso ha facilitado más y creo que también esos canales han permitido que más gente pueda sacar a la luz su trabajo, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Obviamente hay escritores muy incipientes, hay otros que ya tienen cosas más interesantes que decir y finalmente el tiempo es el que va siendo como el filtro de todo esto. Escuché una crítica en la que decían que La mujer de los macacos es un libro acerca de nada y es precisamente eso lo que hace interesante la propuesta, ¿no? Que a mi punto de vista, ¿no? De haber leído La mujer de los macacos, es un libro súper descriptivo, ¿no? Es un libro que lo lleva uno de la mano a través de todo lo que está sucediendo en la habitación en la que está tomando lugar la historia, ¿no? O en el departamento en el que está tomando lugar la historia, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué podrías decir usted al respecto? Ustedes, en cuanto a su estilo o en cuanto a lo que usted busca escribir, ¿qué es lo que usted busca a la hora de escribir, ¿no? Sí, y te comento, ¿no? Es similar, digamos, La mujer de los macacos era una propuesta específica, ¿no? De cierto tipo de estilo, y claro, bueno, no leí no recuerdo eso que hablan sobre la nada, de Mimola, digo, me parece muy interesante, porque precisamente, digamos que la literatura, digamos, más contemporánea, ¿no? Más, no tanto como siglo XIX, sino más bien segunda mitad del siglo XX, pues sí se enfoca más, no tanto en el tema, sino en la forma de decirlo, ¿no? Y también como cierta propuesta, ¿no? De donde no pasa nada, puede pasar absolutamente todo. Sí, entonces eso fue como una propuesta que a mí me interesó mucho para esa novela. Y además que había estado leyendo algunos autores, ¿no? Como mencionaba Thomas Bernhard, y por ejemplo otro, que es a veces poco mencionado, que es un poco difícil, entre comillas, que es un argentino que se llama Juan José Saer, que precisamente, digo, obviamente no me voy a comparar con Saer, pero ni de lejos, ¿no? Pero digamos que es un poco la idea también en él, ¿no? Es como mostrar en esa falta como de héroes, en esa vida cotidiana, en esa exploración de los detalles, que ahí está también la vida, y está también ahí la condición humana y la literatura finalmente, que es un reflejo y una exploración de la condición humana, ¿no? Entonces eso fue lo que yo me propuse un poco con La mujer de los macacos, ¿no? O sea, y también esta exploración también de la soledad, ¿no? De un hombre que está jubilado en su departamento mirando todo el tiempo afuera y que desarrolla una especie de paranoia con lo que está sucediendo, ¿no? En el exterior del edificio, en el estacionamiento y demás, ¿no? En cuanto al Clan de los Estetas, es un libro, como dices, un libro de cuentos más reciente. Fue editado por la Universidad de Veracruzana, ¿no? ¿Qué nos puede platicar un poco más acerca de él, ¿no? Bueno, ya nos dijo más o menos cómo fue el proceso de escribirlo. ¿Usted qué espera de este libro, ¿no? O sea, había dicho de todas maneras que el libro tiene una vida, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál esperaría que fuera la vida de este libro? Y es el primer libro que publica de una editorial. Bueno, no es cierto, porque Tierra de es el DF, claro. Sobre todo con esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que usted espera del Clan? Sí, bueno, este libro nació de alguna manera así como medio híbrido, porque había unos cuentos que ya tenía y hubo otros que eran
de pues, proyectos, sobre todo del FONCA, que tuve la beca de jóvenes creadores. Entonces estuve ahí metido tratando un poco de darle cohesión al proyecto que había presentado, ¿no? Y que finalmente, pues, como que el destino fue llevando ahí los cuentos por distintos lugares. Y yo creo que este libro fue como una especie de, como dejar, bueno, no dejar atrás, sino como terminar un poco el ciclo que había empezado con Telvaneras y con otro libro de cuentos que se llama La rumbre y las huellas, y que es como un poco un libro hermano de Telvaneras. Entonces ahí, por ejemplo, los primeros, al menos el primer cuento, los primeros 2 cuentos del Clan de los Estetas tiene todavía como esa búsqueda estética de anterior. ¿Qué nos puede decir acerca de una promesa del Premio Nacional? Bueno, a raíz de o sea, digo, yo trato, ¿no?, de explorar muchos géneros literarios, incluso está escrito poesías, pero más bien son como de closet, o de repente suelto ahí en Facebook y ya, no pasa de ahí. Pero me gusta un poco la idea como de, no tanto de especializarte en algo, ¿no?, sino más bien de abarcar todo, y creo que, digo, con mayor o menor fortuna, pues creo que lo he hecho bien. Pero bueno, la novela, digamos que, además es novela breve, entonces me gusta mucho la novela breve, igual que La mujer de los macacos, porque siento que conserva la tensión de un cuento, pero permite cosas que el cuento, pues obviamente no permitiría, ¿no? Como más acciones, digresiones, etcétera, etcétera. Entonces, esta novela, yo, bueno, en casi todas mis obras, a lo mejor en algún cuento aparece por ahí, pero no había salido el tema un poco de la violencia en el país, ¿no? Entonces de repente pues comencé a pensar sobre la posibilidad de escribir algo que tuviera una referencia más directa a lo que está pasando en México, pero sin la cuestión obviamente amarillista ni oportunista, claro, que de repente uno encuentra en muchos autores que abordan esos temas. Entonces salió un poco esta idea, igual también por unos autores que había estado leyendo, y como un personaje, ¿no?, que a mí me seducía, que era como un tipo, como un héroe o un antihéroe picaresco, que de repente sin esperarlo se mete en una situación de violencia, que de repente y ya no sabe cómo salir de ahí, ¿no? Pero que, digamos, fuera un discurso totalmente alucinado, ¿no? Pero que esa alucinación, digamos que, ya saben que a veces dicen esta cuestión de que la realidad supera la ficción, no, que esto fuera más bien como una muestra de que la ficción también podía reflejar la realidad, y que, digamos, un poco como Rabelais, ¿no?, en Garganta y Pantagruel precisamente, ¿no?, donde la exageración también sirve como una crítica, ¿no?, y satirizar también un poco la situación que está pasando ahora, ¿no?, en México. Entonces fue un poco esta idea la que animó la escritura de Por una cabeza, y bueno, pues fue un proceso pues un poco largo, pero finalmente, bueno, pudo salir el libro, lo mandé al premio y afortunadamente ganó. Entonces, es una editorial que se llama, bueno, va a salir ya en una semana o 2, una editorial que se llama Ficticia, que también es muy promotora del cuento, pero pues tiene ya su catálogo también de novela, ¿no? Entonces yo espero que, a ver qué le parece a la crítica de los lectores, ¿no? Excelente. ¿Usted cree que hay apoyo a la literatura en Puebla? Ya sea, no sé, porque definitivamente pues, los apoyos son diferentes en cuanto a cuento, en cuanto a novela, ¿no?, en cuanto a minificción. ¿Cree que hay apoyos suficientes en Puebla o en el país? ¿Y cuál sería su propuesta para incentivar más, ¿no?, la escuela literaria poblana, o que haya más producción en la ciudad o en el país? Sí, pues es un tema súper complejo. Yo creo que, vaya, esto es además polémico y siempre hay discusiones al respecto. O sea, yo creo, en primer lugar, que Puebla no se puede aislar del país, digamos, y así en términos generales la política cultural central, ¿no?, del gobierno, pues de alguna manera influye, ¿no?, en lo que se hace en la ciudad. Entonces estamos viviendo una etapa, yo diría, difícil, ¿no?, más difícil que antes. Siempre ha sido difícil, pero creo que ahora más que antes, porque pues, realmente el Estado está, digamos, exterminando, ¿no?, por recortes, ¿no?, en dinero para la cultura en general, ¿no? Y la literatura siempre es la primera que sufre porque realmente es la menos vistosa, ¿no?, porque no puedes llenar escenarios, ni hay música, ni nada, y es alguien con un libro leyendo o publicando el ejercicio solitario, ¿no?, de la literatura, que pues es así, ¿no? Entonces, aunque bueno, eso no, o sea, no quiere decir que no se pueda innovar o hacer promoción cultural imaginativa, etcétera, etcétera.
Entonces creo que Puebla probablemente ha sufrido ese embate de recorte de recursos por motivos políticos, ¿no? Y por la misma dinámica de la economía del país. Pero bueno, finalmente cuando uno ve lo que se gasta en cultura, pues y lo que se gasta en otras cosas, dices, bueno, pues es que es un absurdo. Entonces más bien es una cuestión más bien política que realmente que no haya dinero, ¿no?, para este tipo de cosas. Entonces yo creo que el apoyo de parte del gobierno ha sido cada vez menos. Por ese lado, digamos que ha motivado de alguna manera que la gente se organice, que haya más gestión cultural, incluso que la misma iniciativa privada se involucre un poco más, pero realmente tenemos en Puebla, y yo creo que en general en México, realmente una pues poca formación de gestores culturales, y todo eso se alejan a los escritores, ¿no? Digo, yo no digo que el escritor no promueva su obra, por supuesto que sí, o sea, yo dentro de mis posibilidades por el trabajo y lo demás, pues trato de ir a donde puedo, pero realmente no hay realmente una gestoría cultural fuerte. Hay esfuerzos muy loables. Hay, por ejemplo, voy a publicar a finales de este año, yo creo, un nuevo libro en Paraíso Perdido, una editorial que es de Guadalajara, y el trabajo que hacen ellos es maravilloso. O sea, realmente es como un ejemplo a seguir lo que hacen ellos, porque, o sea, sí hay una cierta dependencia con algún financiamiento del gobierno, en coaliciones sobre todo, pero prácticamente la manera como ellos se mueven, cómo promueven y demás yo creo que difícilmente lo ves en México. Entonces, se pueden hacer cosas. También el otro aspecto, el otro elemento de esto es la educación, ¿no? O sea, estamos viendo cada vez una menos interlocución con los estudiantes, ¿no?, con el público joven, porque realmente en la educación pues está también, o sea, sí lo que vemos a nivel cultural del gobierno, en las escuelas privadas o públicas, más en las privadas creo yo, hay como una cuestión de poner hasta en la orillita la cuestión de la literatura, ¿no? Claro, sí. Perfecto, pues yo creo que eso sería todo. ¿Tiene algo más que agregar o...? No, pues muchísimas gracias por la entrevista y pues espero que la gente pues se interese, ¿no? Sobre todo, digo, sin caer en las cuestiones chauvinistas de que lea solamente lo de Puebla, pero que sí se acerque, porque realmente pues uno va luego a foros y pues no sabe ni siquiera que hay escritores aquí de Puebla, y todo el mundo se va a autores de hace 100 años, ¿no? Sí. O más, si es que se va. Entonces, la difusión de este tipo de entrevistas, todo eso me parece excelente, ¿no? Perfecto. Cheers.